Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en un programa especial, como todos los miércoles, sobre la abstención. Estamos a la técnica de la cámara de Periscope está Juan Pardo. Buenos días. Tenemos hoy con nosotros a don Dalmacio Negro Hola, buenas tardes. y, como siempre, a don Antonio García Trevijano. Buenas tardes. En una buena tarde de lluvia Sí. en Somosaguas, maravillosa, humedad, no, más que humedad, está todo mojado. Bien, empecemos, Gracias a mí que empezó a llover cuando llegamos. pero no te ha caído, sí. No, no, venía en automóvil, No, empezó a llover Justo. cuando llegamos aquí. ha sido casi tormenta Se en le he traído. Somosaguas. Ah, Se le he bueno, traído el agua. sí, sí, bueno, pues una maravilla, mira, un riesgo que me ha ahorrado. Bien, vamos a empezar con la abstención y para no repetir siempre lo mismo, cosa que nosotros no hacemos, quiero decir no repetir los mismos argumentos para no votar a favor de la abstención. Voy a proponer a Dalmacio, después de, si quiere hacer un comentario, se vio en televisión el debate, yo vi trozos tan aburridos, donde todos estaban controlados para no decir nada que pudiera comprometer los pactos futuros que querían hacer uno con el otro, cuando lo que se estaba dibujando era la imposibilidad del pacto. Y el problema de la investidura de gobierno no es un problema pequeño, porque lo que España ha dibujado en este momento es que ese problema va a ser permanente. No es el momento porque estamos en la abstención para que yo explique esto. ¿Por qué creo que es permanente? ¿Por qué creo que el consenso no es que se haya roto hace poco, sino que el clima que ha traído Podemos y Rivera, pero sobre todo Podemos, es exactamente la antítesis del consenso. Y eso lo empezó con Zapatero. La guerra civil no ha muerto. No. Ni los muertos de la guerra civil están enterrados. Franco sigue dictando la política antifranquista a los catalanes y a Podemos. Ante esta gravedad de la situación, de que acabó el consenso y de que por todas partes aparecen peligros de ruptura, no la que yo perseguía, la ruptura democrática, sino la ruptura de España por medio de los separatistas, o la ruptura de la verdad definitivamente enterrada por los medios de comunicación, o la ruptura de la moral definitivamente también acabada con el escepticismo y relativismo propio de los valores enseñados desde hace ya mucho tiempo por la socialdemocracia, que ha contagiado a todo el conservadurismo y la derecha clásica española. La socialdemocracia sovietizada. Bien, bueno, Que bien. no es que sea, es nada más un matiz, no es que la socialdemocracia No, entiendo. no sea, no es más que un Pero que matiz. está matizada por... Un matiz porque la socialdemocracia se ha incorporado poco a poco todo lo que representaba el bolchevismo de una manera más suave. Se lo ha incorporado todos esos valores, por llamarlo así. Sí, lo que se llaman los valores demagógicos. Sí, y no, y el terrorismo, pero suave, en forma suave, etcétera, terrorismo contra los ciudadanos, todo está prohibido, todo está controlado. Bueno, etcétera. ayer hice yo un comentario que creo que te hubiera gustado muchísimo sobre Obama. Porque Obama dijo, referente a la masacre que ha organizado este islamista en Orlando, dijo que era un extremismo autóctono. Y dije, pero qué locura está diciendo. Pero cómo un asesinato, es que es lo que tú estás diciendo de los valores, cómo un asesinato, una masacre puede llamarse de extremismo. El extremismo requiere otro término central y otro del otro extremo, pero un asesinato, los tiros no es extremismo ninguno. El extremismo siempre hay, el extremismo hay ideas, pero en la fuerza bruta eso no es extremismo. Segundo, autóctono. ¿Pero qué autóctono? ¿Cómo va a ser autóctono si la palabra autóctono, expliqué aquí el origen de los indoeuropeos, qué significa lo del propio país, el indígena, el natural del propio sitio? No es porque autóctono en América solo serían los indios,
No hay más autóctonos que los indios. Los demás, o los aborígenes en Australia, claro. Oye, allí. Y también allí, aborígenes, bien. Pues bien, eso como lo expliqué ayer, te quiero decir, no vamos a repetir y quiero pasar enseguida a la abstención con una idea nueva para apoyar la abstención. La nueva es la siguiente. Hay una persona que lo ha dicho por escrito en nuestro periódico, en nuestros comentarios a la radio, y otra persona que me lo ha dicho por teléfono, que no votaba hasta ahora por respeto hacia mí. Y me llamó, Antonio, sabes que siempre me has tenido porque siempre me has convencido. Pero ahora creo que la situación de España es tan grave que me va a perdonar, pero voy a votar. Porque es tan grave que ya no puede abstenerse. Bien, he aquí lo que yo le contesté a este amigo. De hecho, mira, justamente, a mayor gravedad del tema, mayor necesidad de la abstención. Eso está en Gramsci, no con la abstención. Lo dice a propósito de otros temas parecidos, donde hay que tomar una decisión, diciendo que cuando hagas lo que hagas, favoreces a un enemigo, pues no puedes por eso abstenerse de hacerlo. Tienes que hacerlo aunque favorezca al enemigo. Y eso en el terreno exterior, de los enemigos exteriores. Pero yo me acuerdo sobre todo de Kant. Kant pone el ejemplo de que cómo se va a evitar de echar a un niño a andar para que no se caiga. Pero es que sí, es que justamente estás obligado a echarlo a andar y que se caiga para que aprenda a andar. Entonces, también se empleó contra mí este argumento a propósito de mi ayuda, que fue decisiva para la independencia de Guinea, diciendo, pero ¿cómo, Antonio? Sabiendo que es África, conociendo ese tema, con la cultura y el ejemplo que das en España, ¿cómo es posible que haya hecho una independencia cuando esos pueblos africanos negros no están preparados? Y digo, pues justamente, cuanto menos preparados están, como no hay ninguna justificación que pueda explicar o razonar que España, ningún país europeo, sea dueño de unos colonos esclavos de países esclavos, pues ¿qué más da? Pues igual con niños, que lo hacen mal, que lo hagan mal, que aprendan, que hay asesinatos y que lo hagan, que aprendan. Es que es porque para evitar eso España va a justificar su dominio de colonia de Guinea. Eso es imposible. Pues ese es mi nuevo argumento que propongo para ti, Dalmacio, que hoy analicemos. Yo lo veo muy sencillo. Si el niño no echa a andar, será permanentemente un niño. Y un niño. La infantilización. Ese es el argumento de Kant. Todas las sociedades europeas, la socialdemocracia ha infantilizado a Europa. Son niños, claro. Está empezando a salir de eso con los movimientos estos alternativos, Sí. bueno, ¿cómo se llama? Populistas. Sí, populismo. Que son los que empiezan a darse cuenta, abrir los ojos. Quieren echar a andar. No el nuestro, que el nuestro es una Viene cosa, del comunismo. Eso no. Una cosa característica de España es que todos los populismos son nacionales, más o menos, Sí. son contra el Islam, Sí. son contra... ayer vi contra el LGB Sí, sí. que en el Parlamento alemán, no me acuerdo cómo se llama, un diputado de Alternative für Deutschland explicó las 60 causas de distintas modalidades de sexualidad de que habla el LGB, o sea, ¿cómo se dice? La educación. Todo esto No, de lesbianas, gays y... Sí, la educación sexual. No, hay un movimiento que es de lesbianas, de gays y transexuales. Pero no es de Se llama- educación sexual que permite el libro. Sí, todo. sí, no. también. Sí, Eso es que yo lo llegué a es que influyen en los gobiernos. Eso. Bueno, LGTB. él está en contra. Quiero decir que este movimiento, al tener no solo el Islam, es que ya está tocando otras cosas. Pero tú lo que has empezado a decir que en España no. En España el No, populismo en es otro. España el populismo Viene del excomunismo. quiere sovietizar todavía más, Claro. lo cual indica, Como en Venezuela. sí, pero no como Venezuela, pero indica por qué es aceptado por mucha gente, unos por irritación, por qué se le da cancha, porque el país es el país más sovietizado de toda Europa occidental, Por la influencia que ha tenido aquí por la influencia, porque el antifranquismo. el antifranquismo y porque Franco fue el único que derrotó al comunismo, El etcétera, etcétera. Yo lo explico todo por el antifranquismo. Claro, Que el el antifranquismo. consenso ha ocultado. Mire, el consenso me enterró a mí, Claro. salvo físicamente, moralmente me hundió y sigo en las catacumbas. Y el consenso hizo que se pareciera
que estaba olvidada la guerra civil y Franco. Mentira. Como no hubo ruptura democrática, que es lo que yo quería, porque yo quería acabar de verdad con el franquismo. Y estos no. Entonces, ahora se suben unos jóvenes nuevos, energúmenos, que empiezan a reivindicar, a ver los cadáveres que están en las carreteras, o qué es lo que hay en el Escorial, que entra. Bueno, como si la guerra civil estuviera empezando, no que haya terminado hace 40 años. Las palabras que se oyen, las conductas. No hace 40 años, hace mucho más. Bueno, 80, sí. No, es que. Bien, perdón. Es que yo no sé por qué no resucitan cadáveres de la Edad Media y cosas así. Sí, pues también podían. No, hombre, al descubrimiento de América ya se lo han cargado. Eso. La guerra de la independencia o yo qué Y sé. el descubrimiento de América. Eso fue un genocidio, claro. Todas esas cosas. En fin, que sí, pero la abstención, este argumento sí que me gustará insistir en él. Eso vale Cuanto mayor sea el peligro, mayor tiene que ser el batacazo. Si no, no aprenderá nunca el pueblo español a valerse por sí mismo. Es un inválido. Hay otra frase de Hölderlin que es muy bonita, a mí me gusta mucho. ¿La del paraíso? No. Donde está el peligro, allí sí. aparece la salvación. Sí, señor. Bueno, es que la repetí. Esa está antes de Hölderlin. Esa está repetida en la filosofía alemana. Ah, Sí, no, es que incluso Carlos Marx, aunque no está citado, y lo dice de otra manera, pero hay algo muy parecido que dice, donde aparece una necesidad social, allí está presente la solución. Eso es de Carlos Marx. Y es prácticamente la idea más bella, expresada por Hölderlin, pero eso es. En fin, este es el tema que yo propongo de Dalmacio, porque es un tema capital para entender hoy y pedirle a los españoles que cuanto mayor sea el peligro que represente Podemos a vuestros ojos, no votar. En segundo lugar, ¿quién os ha dicho que la abstención favorece a Podemos? La abstención favorece siempre al partido mayoritario. Así que, en teoría, los que conocen la ley de Ohm y los restos, cómo se reparten al que más votos tiene, favorece a Rajoy. Pero, en fin, supongamos que favorezca a Rajoy y que el odio a Rajoy es tan grande como el odio a Franco por los que perdieron la guerra. ¿De acuerdo? Lo admito. Entonces, ¿por qué razón en el debate televisivo de ayer, que yo no, eso me lo ha dicho Roberto Centeno, yo no lo vi, que Rivera se dirige a Rajoy diciendo que le han dado 300 y pico mil euros, y Rajoy, en lugar de decir, le llama inquisidor, en lugar de decirle pues es mentira, se calla, no responde. Y le han dicho que calla otorga. A Roberto Centeno por teléfono, que me lo ha contado, me ha preguntado él como abogado, ¿eso qué valor tiene? Digo, mira, la regla quien calla otorga es una regla latina, procede y está en el derecho canónico, no está en el derecho civil. Y en el derecho canónico la sentencia, el parágrafo completo dice, quien calla otorga si podía y estaba obligado a hablar. Por tanto, vamos a examinar. ¿Estaba Rajoy obligado a hablar si alguien le acusa de haberse apoderado o haberle dado a alguien 340.000 euros? Está obligado porque se lo están diciendo en público. ¿Podía hablar? ¿Había una pistola detrás de su espalda para que se callara y no dijera nada? No. Podía y debía hablar. Luego ha otorgado la acusación que le ha dirigido Rivera. ¿Y a quién se lo dio? A eso yo no lo he escuchado. A Roberto me ha llamado porque lo está escribiendo y quería preguntarme como jurista si había alguna ley, y le he dicho que sí, que la hay en derecho canónico. Pero la jurisprudencia civil la aplica. En la jurisprudencia civil, claro, que está aplicada la sentencia. Es más, lo que se llama la sentencia canónica es esa, que está aplicada en 1000 aspectos de la vida cotidiana. Que la gente dice, quien calla otorga, esa es la mitad. Si puede y debe hablar. En las proclamas. Si no, no. En las proclamas de los novios. Más o menos. En las amonestaciones, ¿no? En las amonestaciones, claro. Sí, exactamente. Es lo mismo. Es decir, que la abstención, cuanto peor sea el peligro, más motivo para abstenerse. Claro, siempre aquí hemos utilizado. Yo añadiría una cosa. Es que es más peligroso Podemos que el PP. Desde el punto de vista del hundimiento. A medio plazo. El hundimiento de la economía española no es Podemos quien la causa, es Rajoy. Y antes Zapatero inició el camino. El Partido Socialista y el Partido Popular. Eso es.
Esos son los que han hundido la economía Son española. más yo no estoy defendiendo a Podemos. No, no entiendo muy Quiero bien. decir, es que es más peligroso Podemos o Rivera, si se quiere, que cualquiera de estos partidos para España, no para el tinglao. Para el tinglao, pues puede ser más peligroso Podemos, pero para Hombre, la yo creo que nación, para el aparato, lo que hay hoy, para el mundo económico, para la UE, es más peligroso Podemos, como en Grecia, Tsipras. bueno, pero si les está engañando el partido. Pero no lo saben todavía. Ah, bueno. Es que eso es lo que se va a ver mañana en Bruselas. Vamos a esperar. Pasado mañana, cuando se enteren de cuál es la verdadera situación de la economía española, cuando se enteren en Bruselas y reaccionen algunos de los medios más importantes de Europa, medios de comunicación, ya veremos entonces qué es más peligroso. No, lo más peligroso es que vamos a pedir de rodillas que intervenga cuanto antes la Unión Europea. ¿Para qué? Para evitar que siga el robo, el despilfarro hasta el final. Pero yo insisto que nuestro papel hoy es aquí la abstención. La abstención es maravillosa. Primero, es una opción, es un derecho. ¿Por qué todos, como siempre, todos los partidos han declarado ayer y hoy que la abstención es a lo que más temen? Pero todos los partidos, y todos se lo atribuyen ellos. El de Podemos dice la abstención nos perjudica, la Rajoy dice la abstención nos perjudica, todos dicen que la abstención les perjudica. ¿En qué quedamos? Bueno, es que intuyen que lógicamente la situación en que estamos debía tenerse todo el mundo, menos los que viven de ello, claro. Claro, Es que es de cajón, por sentido común. sí, tenían que... ¿Cómo se va a votar? Yo, por ejemplo, ayer no vi el debate porque ¿para qué? Sí, por En aburrimiento. primer lugar, aparte y además la pornografía que sea dura, no que sea no que sean estos No tipos, quiere imitaciones. estos tipos blandorros y estúpidos y caraduras mentirosos, que lo único que hacen es mentir o decir tonterías. Es verdad. Para los que hay gente que se lo cree. Yo no me creo nada y creo que hay mucha gente ya que no se cree nada. Yo no Sí, tenía más vamos, remedio. suerte. No, yo quise oírlo, verlo, pero me dormí. Hombre, lo comprendo. Pero es que pero mira que me cuesta trabajo dormir, yo duermo ¿Tú crees? poco, pero me dormí. Por poner un ejemplo, ¿tú crees que se puede aguantar 5 minutos por la noche y si a lo mejor no duerme muy bien al Pedro Sánchez? Uy, Dejando a los otros fuera. Eso ya es dicen definitivo. todos, están de acuerdo todos los medios, estos tertulianos y periódicos, que quien ha perdido es Pedro Sánchez. Y lo tienen por el más tonto. Es que lo es. Sí, Porque pero ¿cómo lo han calado? Rivera, pues bueno, no sabe nada de política, Nada, ni de economía, ni de Está nada. ahí como un pulpo en un garaje. Pero lo ha dicho a Rajoy que le han dado, que se ha apoderado, que está corrupto en 300 y pico mil euros y no lo ha contestado. Bueno, pero es una anécdota en el fondo. Porque si Sí, fuera claro. todo. Pero quiero decir, son mindundis todo. El único que no es mindundi, pero no sé lo que es el señor Rajoy. Yo no sé lo que Ese es un misterio, ¿verdad? No, es que tú siempre crees que algo tiene que haber en su cabeza. Es que me parece increíble. Sí, Es que desde que te parece tan increíble que empiezas a ver de fantasmas. sí, pues tú piensas que es imposible que no esté de acuerdo en que Cataluña se vaya. Porque si no, ¿cómo actúa así? Yo estoy escribiendo ahora el guión para Bruselas y una de las cosas donde habéis llegado estaba ahí, en ese término, en eso. Que se han unido, en Bruselas hay dos cosas que no van a comprender. En Bruselas, quiero decir, en Europa. Seguro que ahora no entienden. Hay dos. Una, ¿por qué hoy está de los 4 países tradicionalmente que hasta Carlos Marx, en un artículo en Estados Unidos, decía que era imposible que hubiera derecho de autodeterminación España, Portugal, Francia y Reino Unido, salvo Irlanda? Dice, ahí derecho de determinación nunca, porque conquistaron su unidad política antes de la Revolución Francesa, antes de que los pueblos descubrieran que no solo los individuos, es que son los pueblos los que tienen derecho a ser libertad. Bien. Dice, pues Marx lo excluye. Bien. Pues, ¿cómo es posible que en Europa hoy ni Francia, ni Italia, que nació ayer, y que tiene la Italia del norte con la del sur más incompatible de toda Europa, cómo es que es posible que ni en Reino Unido, ni Francia, ni Portugal tengan los problemas separatistas que tiene España? ¿Por qué? Ni Alemania. Ni Alemania, que empieza la federación en los años 40, 1840.
No, más tarde. No, digo Sí, la bueno, federación, pero cuando la de Frankfurt, el federación, Congreso de bueno, Frankfurt. sí, Lo primero. el Sorberain y todo eso, Eso. pero que la unifica es Bismarck en los Bismarck, años, otro años Bismarck, 70. sí. Bueno, pues, ¿cómo es que en España hoy es el país más avanzado del mundo en la disgregación de la unidad territorial Porque se ha provocado. de un Estado? Porque se ha Porque está provocado. dirigido, pero no por Rajoy. Eso es lo que tú crees. No, viene atrás. Claro, ahí Viene está. atrás. Viene a instaurar la monarquía, Y por eso ha desaparecido el ejército. destruir, Si no hay ejército. destruir la nación. Por eso Julio Rodríguez aparece con Podemos. Destruir la unidad de España. Por eso el MCRC está pidiendo. Porque en el siglo XIX todo el problema recordaréis que en las constituciones el problema es quién es soberano, Claro. el rey o la nación, o la soberanía del pueblo. Bueno, Nobes de todas es las el rey, todas las el constituciones soberano, hay ese problema. y en Carl Smith, pues es la nación. Bueno, la nación, pero en el constitucionalismo español se discute siempre, ya desde Cádiz aparece el problema. Sí. ¿Quién es el soberano? Que aquí hay la mística de que la monarquía pues, es el soberano. Bueno, una cosa es la soberanía, una soberanía como la del rey de Inglaterra, o la reina de Inglaterra. Claro. Otra la que se piensa aquí que sigue siendo, porque es que se olvida que Fernando VII se restaura como rey absoluto por derecho divino. Cosa muy importante. No solamente es eso. Hoy mismo estaba hablando con otro, me visita mucha gente, una persona inteligente y culta, y estaba diciéndole yo que los grandes filósofos de la época de los derechos de los monarquía absoluta, y cité a Descartes, a Luis Vives, a nada menos que al Bossuet. La única limitación que ellos podían concebir contra el poder absoluto de los reyes, la monarquía absoluta, era la educación de los príncipes, enseñándoles la religión, la moralidad, para que moderara su carácter absoluto. Es decir, que tenían que recurrir a Dios para educar al príncipe. Ese es el reloj de príncipes, toda la literatura, los consejos de Descartes a la princesa Elizabeth, los escritos de Luis Vives a la princesa de Gales. La limitación por la conciencia, la única. Eso es. Sin embargo, en España eso no se introduce, el derecho divino en los reyes, no se introduce hasta Carlos III. Antes no. Antes el derecho divino en los reyes no se admitió. Felipe II lo combatió, hizo a Alfonso, que era penalista, Alfonso era un arzobispo. Sí. No me acuerdo el Sí, nombre. sí, hombre, claro. Sabrás. Un jurista muy famoso. Que era jurista, arzobispo Alfonso, me parece, Alfonso. Bueno, le hizo confesor suyo para sustraerlo a la Inquisición. No. Para sustraerlo a la Inquisición, porque la Inquisición ingenuamente, porque decía que atacaba el derecho divino de los reyes. Claro. Alfonso Osorio puede ser. No, Osorio no. Es una obra parecida. Es parecido, bueno, el hecho es que existe este señor, que es verdad, y le hizo Quizá confesor para sustraerlo a la Inquisición. Sí. Que seguía un poco el modelo de la derecho divino de los reyes, tal, que venía ya por ahí. Quizá fuera Osorio. Es que me suena que es Alfonso de Osorio. Es que ya yo también estoy perdiendo ya la memoria Me con los suena nombres. Alfonso de Osorio. En fin. Bueno, el que fuera, es cierto, Sí. lo puede consultar cualquiera Nada. fácilmente. En su casa que lo si vea. tiene alguna duda. Y además era así, en la escuela de Salamanca ataca, Mariana ataca el derecho de los reyes, todos ellos, el defensor fidei de Suárez, no Adolfo, Francisco. No. De Francisco Suárez, el mayor filósofo del barroco, de la escolástica. De la Europa moderna, porque todo el barroco. movimiento moderno sale de protestantes. Y para que lo sepan los españoles, que pueden estar orgullosos, igual que están de los futbolistas, pues pueden estar orgullosos que Francisco Suárez se estudia hoy en muchas universidades de Estados Unidos y Alemania, porque hay una escuela que se llama Coimbreses. Y con ese título se enseña a Suárez, porque fue catedrático de materia prima, no es una canción, de cátedra prima, en Coimbra, y de ahí el nombre. Y Suárez tuvo una influencia muy grande, primero en Leibniz
y luego a través de Bernet en Kant. Bueno, Michel Villey y otros más, y cada vez más, se está diciendo que todo el pensamiento moderno depende de Suárez, propiamente. Pero yo he dedicado mucha parte de mi vida al estudio de Suárez. No solo ellos, que todo el pensamiento moderno depende de Suárez. Bueno, pues el defensor Villey fue quemado en un auto público en Inglaterra en 1606, si no me equivoco, A principios del 17. a principios del 17, porque gobernaba ya Jacobo I Sí, en claro. Inglaterra, el quinto de Escocia, Es que Estuardo, que es era un el Estuardo. primero que hace una teoría del derecho divino de los reyes en un libro que es Dorión. Y Cocker es el que le responde. Si yo conozco muy bien esa Bueno, época. pues ahí quiero decir que en España el derecho divino de los reyes estaba prohibido, hasta que lo introduce Carlos III, que venía de Nápoles. Sí, sí. Y eso está detrás de toda, y eso tiene que ver con destruir la nación, porque ¿quién es el soberano? No veo la última. ¿Me repiten la última Claro, ¿quién es el conexión? soberano? ¿La nación o el rey? Sí, bien. Entonces, si destruyes la nación, No queda más que el rey. no queda más que el rey. Pero un rey franquista tiene poco poder. Bueno, sí, una cosa es que tenga un poco poder, pero eso va en que los señores que hicieron la transición Eso sí. eran muy cortos de miras. Pero esos son los que tienen muy cortos de mira, pero tienen el poder. Tienen Y el el dinero, poder. y Sí, la caja de pero muy caudales. corto de miras, Tienen todo. y se cometió el mismo error que Cánovas del Castillo, que Cánovas del Castillo no pudo hacer otra cosa. Con Cuidado. la restauración por Porque Alfonso Cánovas XII. del Castillo tenía un enemigo que era el carlismo. La nación estaba dividida. Sí, Y en las dos dinastías. se preocupó por arropar todo lo que pudo a la monarquía y la sentó en el caciquismo, que era lo que podía hacer. Exactamente. No podía hacer otra cosa. No es una crítica a Cánovas del Castillo. En los tiempos. Mismo le admiraba como hombre de Estado. Era Pero un en profesor cambio- de historia. Claro, pero en cambio, y además era un historiador, etcétera, un hombre de categoría, más que Suárez. Hombre, por Dios. O Rajoy. Rajoy y todo esto. Y en cambio aquí se incurre el mismo error como aceptarlo en los partidos y en las comunidades, que son oligarquías nuevas que apoyan un sistema del que viven porque no tiene sentido. Las autonomías, estas autonomías. Es una gran innovación en la historia de las formas del Estado. Pero qué gran innovación. Y Estamos viendo lo que pasa. si eso es un disparate total, si no tiene fundamento en el derecho ninguno. Nada, ninguno. Las personas que hemos dedicado nuestra vida al conocimiento del derecho, incluido el público, es que no podemos comprender cómo un Estado actual puede haber establecido ese régimen de autonomía. ¿Cómo se destruye Ya está destruida España ¿Cómo se destruye una con la nación? autonomía. Los monarcas en Europa han hecho las naciones. Pero es que eso lo hizo la ignorancia de Suárez. Eso no ha sido un propósito. Dos cosas se unieron. Yo no sé quién lo hizo. No, yo sí lo sé porque lo he vivido. No creo que fuera Torcuato Fernández Vidal. No, Torcuato, no, te estoy diciendo, yo te voy a decir lo que fue. Fueron dos causas. La presión, la iniciativa y la idea vino del Partido Socialista Obrero Español en la clandestinidad. En mi despacho dijeron que querían colocar a los varones, a los segundones, me decían, porque nosotros estaremos en el gobierno, pero tenemos muchos en el equipo que habrá que crear autonomías para darles puestos de mando en la autonomía. Uno ese. Y dos, la debilidad, la ignorancia, la estupidez y la irresponsabilidad de Suárez, que ante el problema catalán no sabe cómo resolverlo, no sabe no tiene ni idea. Y entonces lo único que tiene claro es que no puede ser todo el mundo igual y dice café para todos. Pero había problema catalán entonces, o era que Sí. se quería No, había, lo he vivido. o era que se quería potenciar el nacionalismo residual que quedaba No. para que apoyase a la Había monarquía. un pequeño nacionalismo catalán protagonizado por un grupo de historiadores, todos historiadores, Sí, Carbonell bueno. y compañía. Sí, pero poco. Yo he vivido con ellos, he ido a Barcelona. Sí. Y Yo sé lo lo que era. conozco. Y luego, ese pequeño grupo se apoyaba, no en Jordi Pujol, no, pero había otros separatistas ya de Esquerra Republicana, Sí. que habían, de la herencia de Heriberto Herrera, habían quedado separatistas, Sí. pero que querían legalizarse. Y al legalizarse, entrar en el consenso. Y entonces se les aprovechó. Pero mira, eso es Eso, lo y mismo, Suárez. pero mira, es lo mismo que hizo Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo potenció los nacionalismos incipientes Para en poder- Pescadas y en el otro sitio, y en Cataluña, por una razón que en aquel momento, pues obvio, no les daba importancia, pero su enemigo era el carlismo. Y Sí. estos eran rivales en las dos primeras regiones carlistas. Fue Cataluña y sí.
Y aquí, probablemente, lo mismo. El mismo error de Cánovas. Sí, pero Los mismos errores que en Cánovas yo diría que no fueron errores. sí, que no Hizo lo tenía más posible. remedio. Bueno, hizo lo posible, le salió bien o mal, pero no fueron errores. Pero aquí, con el antecedente de Cánovas, se incurre en lo mismo. El hecho es que el café para todos ha conducido a la destrucción de España. Es la Sí. conciencia. Todavía el territorio no hay fronteras. La destrucción jurídica, porque La conciencia hablo porque yo. la destrucción, la gente no... No, yo hablo en la conciencia. Sí. La conciencia de la unidad de España está destruida. Ahora bien, jurídicamente no. ¿Por qué? Porque la Constitución y las leyes siguen siendo iguales. Bueno, yo En la diría que la conciencia. conciencia está desorientada, pero no se No, sabe. en Cataluña. Si En un, Cataluña sí, en Cataluña ya es está, verdad, me basta con uno. con la educación, con todo eso. Pero es que me basta uno Pero para decir destruir a la unidad de España. Basta con uno. Sí, bueno, eso es un delito, yo creo que es un delito, vamos, en otros tiempos se colgaría a los culpables. El delito de sedición no solamente es. No, yo no sé ya sedición. Yo pregúntame y te lo digo. ¿Qué es? No El lo sé. artículo 545 y siguiente define el delito de sedición. Y voy a explicártelo a ti para que también los oyentes lo sepan. Mira, el delito de sedición está en el Código Penal actual dentro de un título que se llama Delitos contra la Constitución. Es que España, creen, y lo oigo en Contra la la televisión antes de Constitución, ayer, pero no que contra la España nación. nace con la Constitución del 78. Que antes no hay España, ni hay república, ni hay monarquía. España comienza en el 78. Claro, exactamente. Verbasum fermatum. Sí, La mutación constitucional. una mutación, sí. Bueno, pues este tema que ya ha consumado que el 50% aproximadamente de los catalanes, sean o no en el fondo separatistas, se manifiestan a favor de un referéndum de autodeterminación. La mitad, aproximadamente. Eso es la destrucción de la conciencia de la unidad de España. La destrucción de la unidad territorial es otra cuestión. Eso tendrán que ganarlo. Y claro, si no es en una guerra civil, eso es dificilísimo. Pero también lo intentarán, porque no habrá defensores, no hay ejército. Por eso no habrá guerra civil. Pero si es que no hay ejército. Pero es que aunque hubiera ejército, les impedirían hacer nada al ejército. No, Porque ahí hay guardia civil suficiente. No, pero Y Julio además, Rodríguez se pasa a Podemos y otros generales también. Y además, sinceramente, yo creo que no hace falta ni ejército. Una bandera de la legión es suficiente. Con su cabra al frente. Pues también con la cabra. Yo creo que es suficiente, de verdad. Sí, Yo también lo creo. todo Pero, no, eso- pero depende de la determinación, de la voluntad de los jefes del Estado. Pero es que el rey, tú ves al rey Felipe VI No, el rey nada. haciendo frente a un delito de sedición. Si No. se pone de chofer de Arturo Mas para llevarlo en el coche conduciendo como chofer. El rey yo creo que está ahí a ver qué pasa. A ver qué pasa, ni siquiera eso. Nada más, no. Si es que ni lo ve. Está viviendo del presupuesto de los españoles y nada más. Bueno, eso es lógico, es el rey, eso es lógico. Pero quiere decir que está No ahí. quiere decir que no tiene más fin que vivir de que rey, está ahí como rey y de está rey. ahí como heredero y nada más. No. El otro sí podría, pero el otro lo hubiera hecho porque se va a avanzar de todo lo que le ha consentido el padre. Pero este yo creo que no tiene, ¿Qué, no tiene coraje. ¿No? Es que no sé lo que has Parece dicho. así, no sé. Yo no sé lo que has dicho, pero no quiero entrar en esa conversación porque el padre, escribo yo la carta que prohíbe a su hija aceptar, le llama traidor y que no es una No, el padre monarquía. me refiero A Juan Carlos. sí. Ah, bueno, bien. No. Es como ha dicho el otro, de su padre. A No, Juan no, me Carlos. refiero a Juan Carlos. No. Porque yo no defiendo la monarquía de nadie, pero el conde de Barcelona tendría muchos defectos, seguro, Ya, no, pero la fidelidad que tuvo para guardar él el título de rey, eso la tuvo hasta el final. Y cuando se puso el cuadro delante de su hijo, estaba el asunto perdido y archiperdido. Cuando yo estaba ya no tenía nada que hacer. Y fue hasta un detalle que cedió tranquilamente la legitimidad dinástica, aunque es un asunto de No lo familia, necesitaba ya, Juan Carlos, ya era innecesario, pero un bueno. asunto de familia. Pero vamos a la No, yo me abstención. refería a Juan Carlos. Vamos a la abstención. ¿Qué otro argumento crees que, aparte de la dignidad personal? Yo voy a contar. Yo diría uno que es que la gangrena es tal que cuando hay una gangrena
la única la solución no es el agua de lavanda, No es que cortar. sería que siguieran gobernando como Es cortar, sea, es cortar. el PP o el que sea, ahí gobernando. No, Es la decir, gangrena oye, del país es tal que se hunde en todos los sentidos, material, moralmente, que es como una pierna gangrenada, lo decía además, es una frase de Hegel, que cuando una pierna está gangrenada, hay que el agua de lavanda no se cura con agua de lavanda, hay que cortar. claro. Y la abstención, si fuera una abstención suficientemente masiva, todavía alentarían, dirían que, bueno, Sí, pero no sé, importa. pero Sería el ya principio está, de la acción. pero ya está. Y esto, si la gente que tenga algún interés en la nación, que yo creo que es más de la que parece, lo que pasa es que hablar de eso es perdido, es tiempo perdido, porque no pueden hacer nada. Estamos en un país totalitario, digan lo que digan, totalitario liberal, como los define Spaeman, los Estados europeos, Robert Spaeman, pero totalitario, la gente no puede hacer nada, pero si ocurriera una extinción masiva, yo creo que la gente volvería otra vez, incluso en Cataluña. Hay un comentario hoy en nuestra radio, en Ivos, de una mujer que dice nada más que lo siguiente: qué feliz y qué tranquila me siento desde que no voto. Eso es una maravilla. Es porque han... Porque no tiene que discurrir a qué tanto vota. aparte de eso, Es un no problema. tiene que ver la televisión. No, es que es un problema. ¿A quién votas? Porque de verdad, si alguno de los que estamos aquí, de los cuatro, tuviéramos, dijéramos, no hay que votar en conciencia y tal, ¿A quién? el problema era serio. ¿A quién votas? Es que se vuelve uno loco. Si tienes que pensar en quién votas. Es imposible. Es que me es imposible Es que son pensar invotables todos. que pone una urna en uno de esos Porque partidos. puede haber algún partido por ahí minoritario y tal, pero que no. No, yo creo que es muy importante que, por ejemplo, yo no voy a hablar de mí, pero en la cena que me ofrecieron en Almería, una barbaridad de personas, luego de 60 para arriba, en una mesa, fueron hablando uno a uno, por orden. Yo no lo organicé. Y todos se dirigían a mí para decirme: don Antonio, desde que estamos en el MCRC, nuestra vida ha cambiado. Nosotros no necesitamos el triunfo político del MCRC, porque personalmente ya hemos triunfado. Estamos felices de no votar. Sabemos por qué no votamos. Sabemos dónde está la falsedad. Claro. Y esa conciencia de moral de no votar y la intelectual de saber por qué no votamos, eso no te lo tienen. Eso, no es eso es impagable. Y uno y otro Porque y te has otro. quitado un Y otro. problema encima. Pero es que los que hablaban no se conocían entre sí. Habían acudido unos de Almería, otros de Murcia, otros de Granada, Jaén, Málaga, y decían lo mismo, todos, hombres y mujeres. Eso para mí fue de una satisfacción enorme, porque al menos todavía no sé lo que pasará en la política del Estado, pero ya por lo menos los que están en el MCRC, sé que hay unas miles de personas que han adquirido la conciencia de la felicidad. La mayoría de edad. Sí, se han hecho maduros. Pues ya, Políticamente. no, es que el que está políticamente no está Bueno, todo. ya, en todo, sí. Pero en fin, ese otro argumento, yo cito este comentario de ayer, de una señora, que me ha emocionado, me gusta muchísimo, si me dicen que lo felices que soy desde que tienen conciencia de no votar y de que por qué no tienen que votar. ¿Por qué no votan? Para no agravar la situación del país. Sí, para no hacerla peor. Para no hacerlo peor. La prueba es... Si hay que imaginarse que durase esto 20 años. Sí. ¿Qué quedaba? ¿No? Un ideal. Bueno, Empieza por no haber, por un problema de los más graves que tenemos aquí. Porque además es verdad, es que el demográfico, si es que no se puede, la gente joven no puede tener hijos, está acosada por Hacienda. Y si no es por Hacienda, ahora el señor Montoro ha ido ya por los ahorros, cosa que no había hecho todavía el PSOE. Económicamente, aparte de otras circunstancias. ¿Qué queda aquí? No sé, quedarán pues gente de yihadistas o que vendrán, o yo qué sé quién. Claro. Que simplemente eso, pero aparte de eso hay muchos más factores económicamente. Si es que es eso, España está hundida económicamente. Sí, eso es. Bueno, además hay un argumento, hasta ahora yo no lo he utilizado, y es el siguiente. Supongamos que los que piden votar, todos los partidos corruptos,
Piden todos votar, votar, votar. El enemigo es la Claro, votación. porque viven de ello. Bueno, pero supongamos que tuvieran razón. Que es votando la única manera de ayudar a tu país, ayudar a los valores, ayudar a la democracia, que ellos dicen. Bien, bien. Vamos, es cierto, venga. Lleváis 40 años votando. Cada 4 años hay elecciones. Luego ha habido 10 veces elecciones. Las 10 veces has dicho votar, votar y votar. El enemigo es la abstención. ¿Cómo estaba España hace 40 años y cómo está hoy? Infinitamente peor. España era, cuando muere Franco, octava potencia industrial del mundo. Hoy es la 14. Y además con más diferencia de clases probablemente. Voy a otro tema que te afecta a ti en tu profesión. España tenía un bachillerato, uno de los mejores del mundo. Que era sí señor, y un cuerpo de catedráticos de instituto Extraordinario. que era el mejor, por lo menos de Europa. Bien. El equivalente. Es verdad, ese plan de bachillerato lo estableció mi amigo, don Pedro San Rodríguez. Bien. Efectivamente. Y ese Copiado, me parece que, de copiado Francia. y mejorado en de más la riguroso, República, más ¿no? riguroso. Más riguroso que el de la República. Es que la República estaba inspirado más bien en el laicismo y la... Ya, pero este era más riguroso. más riguroso, más pero científico. era el de la República mejorado. Yo digo que yo no he parado toda mi vida, como sabéis, de estudiar. Bueno, por los conocimientos que yo estudié, que yo aprendí en el bachillerato, creo que me han sostenido al menos en el 50% de la base estructural de mi cerebro para comprender las cuestiones mucho más complejas y difíciles, no solo de la enseñanza universitaria, sino de la investigación posterior de la ciencia humana a la que he dedicado mi vida. Y eso creo que se lo debo, esa estructura, al bachillerato. Pero mira, si basta un ejemplo, con el bachillerato hoy están todo el mundo a aprender inglés y nada más que inglés. Sí. Y español, yo creo que No se sabe nada de español. Pero inglés, bueno, pues allí, igual que tú, igual que yo, igual que tú y yo, pues todos los que habían estudiado ese bachillerato tenían que saber francés o italiano, generalmente era el francés, Sí. alemán o inglés. Al principio era alemán, luego cuando perdió la guerra alemana se estudió con el inglés. Pero dos idiomas... Yo estudié alemán. Yo ya no, yo ya estudié inglés, luego el alemán lo estudié por otro lado. Pero latín y griego. Sí, eso es evidente. Mi latín y mi griego, que más o menos los leo y los entiendo más. Sigues aprendido allí. El griego me cuesta A más, mí también, a mí pero el si griego- quiero con un diccionario lo leo. Yo- sí. Los aprendí allí. Sí, sí. Y como digo yo, pues, porque estoy aquí. Y tú que estás Y lo aquí. mismo. Pero es que los que estuvieron con nosotros se dedicaran a lo que se dedicaron. Da ¿no? Pero igual. los que se dedicaron a estas cuestiones lo que hemos conservado mejor. Sí. Los que se han dedicado pues a negocios, a otra cosa, pues es posible que no. Pero tienen una base. Pero tienen una base. Mental. Y saben por lo menos lo que es lo del chiste aquel de cuando Solís quería quitar el latín y Las humanidades. las humanidades. Y entonces hubo una discusión, me parece que fue en las Cortes, y Muñoz Alonso le dice, porque dijo catedrático de Solís, Murcia. ¿y para qué sirve el latín? Sí. Y dice, para que no le llamen porque Garense, Solís ¿no? era de Cabra, de la provincia de Córdoba. Y dijo, pues señor ministro, Para que no le llamen a para que usted. usted le llame de Cabrense. Claro, se me acordaba de eso yo. Eso es maravilloso. Claro, por ejemplo, Muñoz Alonso era un tipo que sabía. Hombre, claro que sí. Pero bueno, quiero decir que la gente todo entendía aquello. Muy franquista. Sí, muy franquista, pero todo lo que quiera, pero sabía. No, lo si que yo no sabía. digo nada más que... Pero lo que iba es que todo el mundo, por lo menos todos los que estuvieran allí en las Cortes, leyeran los periódicos, entonces sabían lo de Cabrense. Absolutamente todo. Se daban cuenta que no supieran mucho latín, Sí, pero sabían lo que pero era. sabían de qué era, Sí. de qué iba. Volviendo, Y eso ahora- volviendo a la abstención, yo creo que este argumento histórico de que si hay 40 años donde por 10 veces al menos, o 9, los españoles han tenido la oportunidad de hacer caso a las propagandas de todos los partidos y del Estado y las televisiones. Hay que votar, es un deber político. En lugar de decir que es un derecho político, dicen que es un deber cívico. No eres ciudadano si no votas. Bien.
Si durante 10 meses, 40 años, has votado y España cada vez ha ido peor y nunca tan mal como ahora mismo, ¿de qué ha servido votar? Pues, ¿Y si hubierais tenido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué clase política podría haberse alimentado de una abstención? Tenía que haber habido una ruptura. un ejemplo muy gráfico que es de conocimiento general, porque en todas partes viene siempre la deuda pública, porque además el gobierno presume de que adquiere deuda pública y que no le cuesta nada, que incluso es negativo el interés. Y Sí, tal. te pagan. Bueno, cuando me parece, ahí es que no recuerdo la cifra exacta, pero cuando murió Franco, si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, algo después, la deuda pública pues era normal, el 20 o el 30% o algo así. Sí, Quizá me estoy equivocando en las no, cifras, no, era entre el 30 y el 40. una cosa así. Creo que era el 36. O el 36, ahora estamos en el 100. Sí, Sigue ya aumentando pasó. continuamente. Ya pasó. Que sigan estos señores, me da lo mismo que sea Podemos, me da lo mismo que sea Para seguir endeudándose. que sea Rajoy o el que le suceda, si le sucede, que sigan el consenso de los partidos. 10 años más. ¿A cuántas? O ni Al doble. 10 años, o ni 10 años más. ¿Cómo? Porque eso, la deuda, los intereses hay que pagarlos. Sin duda. Entonces seguirá aumentando. ¿Cuánto va a ser la deuda? ¿Qué va a quedar para los españoles? Las futuras Cuando generaciones están definitivamente perdidas. Por eso voy a Ginebra, Por eso, voy a Bruselas. es que- Si yo voy a denunciar Claro, es que- en nombre de las futuras generaciones. Claro, es Que que a mí no me dan representación. Pero ¿qué culpa tengo yo de ver el futuro? Lo veo. Y sé lo que va a pasar en España. No, Y yo, bueno. si puedo, lo tengo que evitar. Y como creo que algún medio tengo, lo voy a hacer. Abstención, abstención, abstención. No tengamos complicidad ni siquiera indirecta con esta gente, con estos partidos, con estos ladrones, estos corruptos. ¿Pero qué saben ellos de nada, de nada? Pero cómo la educación española está en el nivel más bajo que puede estar. Mira, está todo. Antes mencionaba la natalidad. Estamos en los últimos, me parece que es el último país del mundo en natalidad. O si no es el último, es el penúltimo. Que es gravísimo. No hacen absolutamente nada, al revés. Y fomentan que no haya natalidad. Todo, las ONGs y todo eso, pues lo comento por ahí. Todo eso. Además, se ha llegado a una situación tal que la misma iglesia, que es gravísimo, se ha convertido en una iglesia del silencio voluntaria, Sí, lo cual es gravísimo. sí, Tal es la parálisis, es complicidad. que es bueno, yo diría, como han oído hablar de la iglesia del silencio, bueno, pues también nosotros, pero voluntario. Pero, salvo algunos que ahora le quieren perseguir al arzobispo de Valencia porque ha dicho alguna cosa, y a otros también que deben decir algo, se mete con ellos. No sé si pasará algo o no, pero la conferencia episcopal calladita. Es más, el otro día el presidente se hará la palestra para decir que gracias a que las procesiones tienen un gran impacto económico. Las procesiones. Los actos religiosos. Todos los actos litúrgicos. Actos litúrgicos públicos. Quería decir algo así como... claro, vienen turistas a ver las procesiones. Eso es el concepto de iglesia. Es un concepto del sistema que solo le interesa la economía para quedarse con ella, claro. Y el pobre hombre pues probablemente no lo ha dicho sin mala fe, pero que eso es lo grave, que si lo dijera con mala fe. Todavía. Habría una inteligencia perversa, pero habría inteligencia. Habría algo, pero no, es que ya es el tópico. El dinero, entran turistas y entran divisas. Y al entrar, y si vienen turistas, y ellos contribuyen las procesiones, y contribuyen nuestras iglesias. Pero yo vuelvo, sabéis que siempre cuando cojo una materia no la suelto, estamos en la abstención y vuelvo a buscar argumentos porque quiero de verdad llegar al máximo número de personas con argumentos distintos para el que no le convence un argumento que piense en otro, que nunca será el de que gana más dinero absteniéndose. Ese no lo voy a decir nunca. En cambio, Cameron sí que lo ha empleado en Inglaterra para evitar el Brexit. Ha dicho que él no garantiza el pago de las pensiones. Hay que ver qué delito. ¿Cómo puede un primer ministro? Es que yo creo ¿Cómo ha llegado a decir que no garantiza el pago de las yo pensiones? no sé cómo están los ingleses. Pues ya te lo digo, mira. Si los ingleses están todavía un poco espabilados, el éxito del Brexit va a ser arrollador.
¿Sabes la ventaja que me acaba de decir por teléfono hoy, desde Inglaterra? El último sondeo de hoy, esta mañana. ¿En dónde? En Escocia, que estaba a favor. Se ha vuelto a contra. Sí, señor. En Escocia. Una cosa ha asombrado a todos. Hay una verdadera ola para salirse de Europa. Y después de eso que ha dicho Cameron, yo supongo que aumentará. Vamos, lógico era tener la cara. Pero eso me lo han dicho esta tarde. El resultado de Escocia. Porque tenemos tantos amigos, lo digo para también vosotros, tenemos tantos amigos por Europa y por el mundo favorables al MCRC que me llaman para darme datos y ayudarme a la conferencia de Bruselas. Diciéndome que como tenga éxito en Bruselas, que va a ser una ayuda enorme de primer nivel para que triunfe el Brexit. Y yo siempre digo, depende de los periódicos, depende de las televisiones. Y me dicen que las televisiones inglesas no son como las europeas. Y allí, aunque por ejemplo el Guardian me conoce personalmente, la directora, una mujer, la dueña, y se ha hablado con ella también para Bruselas, y es posible que yo, que bueno, va a haber, mandará quizás un corresponsal, y está a favor de permanecer en la UE. Y sin embargo no ha rechazado de principio. Y dice, porque los ingleses no son como los españoles ni como los europeos continentales. Son mucho más decentes. ¿Qué apuestas? Que aunque toda la prensa europea y televisiones y eso digan algo, en España nadie dice ni mu. A eso seguro. Aquí en España Nada. no espero nada. Ni siquiera las revistas o periódicos estos de internet que parecen más libres. No, ni siquiera en ni siquiera internet. eso, nada, ni siquiera en internet. Querrán que Seguro. pase desapercibido. Seguro. Pero vamos a ver. Es que es un país completamente dominado políticamente. Lo que manda es una nomenclatura. Y me da lo mismo que sea de Podemos, que sea de... Es sovietizado en ese sentido. El primer periodista, el de más fama y de más prestigio en todo el Reino Unido, es Evan Pritchett. Sabéis que su padre fue el famoso antropólogo. Y es su hijo. Y tiene una fama extraordinaria, es el primer periodista. Y ese ha hablado esta tarde con uno de mis partidarios y el MCRC. Ha hablado con él, que lo conoce. Y le ha dicho, cuando le ha dicho lo de los datos que le voy a hacer, le ha preguntado nada más que una cosa. No ha dudado que es verdad. Lo del déficit de España del presupuesto. Y le ha dicho... Pues si lo saben, lo que pasa es que como... Ahí está, y ha dicho, oficial, en el documento, porque le va a mandar, en el documento hay algún dato concreto. Y lo ha dicho, pues el 20%, ha dicho el 20% de falsedad en el Producto Interior Bruto. Dice, me basta. Y él ha dicho que va a hacerse eco. Pero no te digo, esa es la voz más autorizada del Reino Unido. Pero en fin, lo que importa hoy es la abstención. Porque la abstención procura una dignidad expectante, porque la abstención jamás puede ser indiferente. El abstencionista puede tener muchos motivos, pero el abstencionario, otro dato que lo di el otro día y yo estoy de enhorabuena, porque otras encuestas, ya van 3 encuestas, en que ya sabemos el número de abstencionarios, quiénes son nuestros partidarios, ya lo sabemos, porque han hecho una encuesta, yo no la sabía, por primera vez distinguiendo entre el que está decidido, pase lo que pase, a abstenerse por decisión de los que se abstienen, que se llaman abstención técnica. Bueno, pues los que están decididos a no votar, voluntariamente y sabiendo que no votan porque no quieren, es nada menos que el 15%. Esos son nuestros apoyos, eso es lo que nosotros llamamos el 15%. Eso es una locura, de una barbaridad, mucho más que el 30, el 40 o el 50% de abstencionistas. Eso no votan por indiferencia. Estas que saben que deben no votar, que su deber es no votar. Y la técnica suele ser el 10, que sería 25. Sí, la técnica está 10-12, sí. Una cosa así. Sí. Pero oye, Dalmacio, pero sería 25. pero llegar al 15. Bueno, los otros, yo estoy hablando habrá otros abstencionarios, pero yo estoy hablando de los que han declarado en las encuestas. Y el 15% me da una alegría. ¿Sabes lo que es tener 15% de personas que piensan como nosotros? No digo que son todos seguidores, realmente no. Pero en cuanto a la abstención, sí. Pero que se han corrido las razones y los motivos. Totalmente seguro. Lo que es seguro es que antes de nuestra existencia nunca habría llegado, ni siquiera existía la voz abstencionario.
ni existía. Ese lo hemos creado nosotros. Si no empiezas tú, Nada. Y eso, son tantos años. nada. ¿Cuántos años llevo pidiendo la abstención? Pues los 30 años de todo el tiempo, desde el primer día. Siempre que tiene una voz, un periódico, una revista, algo, he dicho abstención, abstención, abstención. Pues mira qué resultado. El 15%. Eso es una satisfacción enorme y un ánimo para que los que estáis escuchándonos hoy duplicáis los esfuerzos para aumentar la abstención. Es la única forma de adquirir conciencia política, siendo abstencionarios. Eso es lo que nos recupera y nos da inteligencia política y voluntad política para actuar cuando llegue el momento de una acción positiva distinta de la negativa que implica abstenerse, pero sabiendo por qué. Eso no es abstencionismo, son abstencionarios. Pues mira, es que yo estoy echando cuentas. Si están viendo sumando. Claro, 15, 10. Eso es lo que dice la prensa, Bueno, la encuesta. 15 y 10 son 25. Sí, Y es fácil que haya otros 15 por ahí. sí, que se no, tengan. seguro no. Se dice que la abstención va a ser 30, 31 o 32. Yo diría que es posible que llegue al 40 en este momento. No, pero Sí, digo, eso yo sí. te digo las cifras dadas. Ya, bueno, una cosa procurar Eso. Hay otro 15% que no van a votar, pero que todavía no tienen decidido la voluntad y la fijeza que Y de tiene. los que van a votar veremos. Eso. Que la abstención técnica será entre los que van a votar también, y la abstención al final será entre los que van a votar porque han oído algo, porque no quieren levantarse. Vale, es una alegría saber que hay un 15% de españoles que no votan porque no les da la gana, sabiendo que le dicen que deben de votar y dicen no votamos. Queremos no votar. Es el mayor partido político. Casi. Ah, no, sumado con los abstencionistas sin duda. Pero por sí solo el abstencionario no. Pero sumado sí. Es para iniciar una marcha sobre Roma. Sí, eso fue Mussolini, claro. Una marcha sobre... No, yo estoy organizando en su momento, y lo estoy organizando ya, una marcha sobre Barcelona, Ya, en favor de la unidad de España para ayudar a los catalanes que quieren, se sienten orgullosos y saben que son españoles y se manifiestan en contra del separatismo. Para ayudarles, para que vean que no están tan divididos ni tan aislados como ellos creen, pues quiero movilizar a todo el que pueda del resto de España para ir a una gran manifestación o concentración en la Plaza de Cataluña de Barcelona. ¿Cuándo? Cuando veamos que está la organización avanzada como para ello. De momento solamente ha sido ya expuesta, aceptada con unanimidad por todos los asistentes de las conferencias que preparé y que he dado en Gijón, Oviedo, Santander y Almería. Que ahí son ya, por lo menos, en la suma de todo eso son unas 1.500 personas que ante un desafío y pregunta mía han respondido como una sola voz: sí, nos comprometemos a ir a Barcelona para apoyar a los que no quieren separarse de España. Eso, y voy a seguir todo, y cuando veamos que ya tenemos una masa importante, organizaremos esa marcha. entre estos 15. A esos es los que hay que movilizar, ese 15%, al 15%, esos son los nuestros. Ese 15%, y estoy pensando en términos concretos, Sí. daría lugar a una alternativa für Spanning Ojalá, fácilmente, si hubiera algún líder que quisiera aprovecharlo. pero como no sería para presentarse. No, si no digo Te entiendo, yo entiendo lo que has dicho, tú, sí, sí. Tú ya con tu bastón no vas a ir. Eso es lo que tú te crees. Yo voy con, con dos bastones, no con uno, con dos. Y voy. Que no, hombre, que no. Que sí, hombre, que voy. Que no. Simbólicamente, ¿verdad? No, yo voy físicamente. Renqueando, pero voy. Quiere decir que un líder, Te entendí. si hubiera unos líderes así... No, lo que no tengo es ninguna ambición de poder, porque Ya lo sé, no bueno, la tuve desde que nací. Aparte de eso. Eso no, aparte eso a mí no me importa Pero nada. quiero decir que eso sería un populismo como los europeos. Así. Si No hubiera el un populismo movimiento de fuerte. Podemos. El populismo soviético más sovietizante de Podemos no sería. Sería un populismo con sus errores. El problema de los populismos es que... Pero es que los nosotros líderes sabemos lo que es la democracia, lo que es la libertad política colectiva, es que tenemos mucho conocimiento. Claro, por eso, y ese es el problema de los populismos que nos necesitan, porque no basta saberlo, hace falta un líder o varios líderes. Para la acción, la acción directa, porque ya acción también es la que hacemos nosotros. Esto que estamos haciendo hoy es acción.
Porque la acción no es solo el movimiento de las piernas o de los brazos. La acción, sobre todo, es el movimiento del cerebro. Ese es el primer movimiento de la acción. Y ese lo tenemos. No, el Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo. Según lo decía Fichte. Pero que este lo transforma. En Ampan Bardertat. Sí, en el principio era el verbo. Que es como traducía. Pero es que el verbo es la acción. Es que el verbo es la palabra. Ahí está la palabra. Claro. Y por eso Fichte lo traducía el principio. Ya me de Ampan que sí, pero en Fausto, en Goethe dice en el principio era la acción. Lo mismo. Lo dice la acción. Lo mismo que Fichte. Igual. Claro. Y lo toma Goethe de Fichte. En el principio era la acción, la palabra es la acción. Es la acción. No es que sea el comienzo de la acción, es que es la acción. Es que es la acción, es la acción misma. Es la acción misma. Es el desarrollo de la palabra. Sí. El desarrollo material de la palabra. Bien. Yo no sé el tiempo que llevaremos porque hay que tener cuidado, Juan, de que no nos se agoten las baterías, ¿no? Bueno, aún tengo. A ver, venga, preguntas. Yo puedo seguir, ¿eh? No, pero ahora no, viene el Te término. digo por lo de la batería. No, que nos pregunten, Venga, vamos. Bien. Juan. ¿Puede gobernarse democráticamente un colectivo grande de millones sin Estado? ¿Perdón? Si se puede gobernar sin Estado a millones de personas de gobernados. Con un gobierno sí, no de falta Estado. No, eso. Ya entiendo, sí. Bien. Lo Bien. que no puede haber es que no haya gobierno. Que no haya un poder, claro. Que no haya un poder político. Bueno, una cosa importante a este propósito es la que todavía tengo la desgracia de que me persiguen los que me quieren convencer, no llegan a insultar, eso no, pero quieren hablarme de que hay un gobierno en la sombra, invisible, y me citan ya, bueno, cada vez testimonios de Rockefeller, el presidente Roosevelt, palabras literales, yo las conozco que es verdad, y ¿sabes lo que yo les respondo? ¿Desde cuándo un presidente, Lincoln, Kennedy, el más grande del mundo, ha tenido una idea original en política? Nunca. Son presidentes buenos porque no tienen que crear, ni pueden crear, ni saben crear. No, a quien hay que escuchar es a los pensadores, a los filósofos. Y yo respondo a eso. No hay un solo filósofo de política, filósofo y sociólogo que no diga que el poder es una relación. Punto. Si eso es indiscutible, ¿cómo puede haber una relación si uno de los términos es invisible o desconocido o misterioso? Eso es ridículo. Es de infantilismo. Es sustituir la providencia divina porque no pueden vivir sin creer que el mundo está gobernado, si ya no es por Dios, pues gobernado por los poderes secretos pues del Club Belvedere, porque no sé cómo... Pero eso tiene una razón de ser. Que eso está corriendo por todas partes, no solo el Bilderberg y todo eso. Eso es ridículo. Muchos más. No, pero es que me acosan, y ya estoy harto. No, pero es por una razón. Porque hoy, debido a que todo gobierno es oligárquico, Sí. pero hoy las oligarquías tienen una fuerza tremenda y han penetrado toda clase de poder. Es que la tecnología les permite dominar. Bueno, pero es que han penetrado toda clase de poderes indirectos, eso que hablábamos a la EGTB Sí. o como se llama y todo esto. Y entonces hoy no se percibe quién manda. Bueno, Manda, por ejemplo, en España, manda Rajoy, manda Soraya, lo digo porque es una cosa que... Claro. Disculpe. ¿Quién manda en España? pues yo te lo digo. Manda quien tiene el boletín oficial del Estado. Y si enfrente está Ya, pero... quien esté, no manda. Manda el boletín oficial del Estado. Pero ¿quién es el ¿Quién que- le ordena a los diputados o a los gobiernos? quién bebe, quién Los toma? poderes oligárquicos y financieros. Pero ¿quién? Y mediáticos. Todo poder auténtico es poder personal. Sí, al final. Es personal. Al final, Quien sí. decide es una persona. Sí. ¿Quién decide hoy en España? ¿Quién decide hoy en Alemania? ¿Quién decide Una hoy persona en no. Francia? Bueno, ¿Quién hay decide? oligarquía, hay grupos, no. Es que las oligarquías... No, Cada grupo tiene un líder. Yo no estoy preguntándome quién decide, estoy preguntando, ¿se sabe quién decide? No. En tiempo sí. Los gobiernos antes.
Y en una dictadura, por ejemplo, Hombre, hoy estaría tampoco se sabe quién decide en una dictadura. Sí, en la No, sudamericana, ¿no? no se sabe quién manda realmente, quién decide. Sí, se No, dice, bueno, pues Estados Unidos, es el problema de la intransparencia del gobierno, de la opacidad. la opacidad, que eso da lugar a todo esto que siempre ha habido. Siempre se ha dicho, no, es que quien manda, bueno, lo decía ya Sócrates, que todo el mundo creía que mandaba Pericles, y Sócrates decía que no. Que eso, Pericles mandaba a su mujer, y en la mujer de Pericles mandaba la hija de la mujer, que no era hija de Pericles, y por tanto quien mandaba en Atenas era la hija de Pericles. Sí, sí. Bueno, lo decía irónicamente. Hombre, claro. Claro. Pero quiero decir que eso, en el caso de Sócrates, hay gente que lo dice sin ironía, pero eso siempre se ha dicho, pero hoy eso está prosperando y lo ves en todas partes. Sí, pero yo no lo... Ocultismos, pero es porque hay una transparencia del poder tremenda. Hoy el poder no es transparente. Yo tengo experiencias personales que a veces las he contado una, otra, que hacen imposible que exista un poder invisible. Por ejemplo, yo voy... Pero habrá que rebuscar mucho. No. Pero yo me refiero a la gente corriente. No. Escúchame primero y después habla. Guinea Ecuatorial. Yo no voy, pero bien. Voy a los 2 años para recibir condecoraciones y ser invitado y distinguido por el jefe del Estado, Macías. Y allí hay un embajador ruso. Yo aquí en España ni lo he visto nunca. Y el embajador ruso me invita a cenar con su mujer. Y me da un caviar enorme, con un disgusto para mí tremendo, porque no me gusta el caviar. Me da asco. Pero bueno, no me gusta el caviar. Entonces este me pide que, conociendo mi influencia, mi sabiduría, claro, ¿qué me iba a decir? Y lo que había hecho por la independencia de Guinea, me pide que haga lo posible, que le pida a Macías, que me hará caso, que conceda un puerto importante a Rusia, a la Unión Soviética, en Guinea. Un caso. Le digo, yo no he venido, yo la independencia la hice como español, porque no toleraba, no me gustaba que España tuviera una colonia. Bien. Segundo tema. Ahí tiene uno. Otro. Viene a verme a mi despacho en la Castellana el representante de la FOR para preguntarme que qué pienso yo que la FOR, si yo estaba al frente de la Junta y la Plata Junta. Entonces viene de Estados Unidos en nombre de la empresa Ford para el Mufasa, para si se instala o no el Mufasa. Yo digo, pero tendrá que esperar que haya gobiernos distintos y entonces llevará. Otro, un ejemplo. Presidente Camboya, el príncipe Norodom Sihanouk, antes de que caiga en poder de los Khmer Rojos. Es un comerciante muy grande y muy antiguo. Su padre y su abuelo tenían desde París el comercio con Camboya. Sabéis que era una colonia francesa. Jean-Pierre Nouveau, dijo pelo y señales. El príncipe Norodom Sihanouk le pide, como yo tenía bastante fama en toda África y en el tercer mundo, por mi lucha solitaria por la independencia de Guinea, eso me había dado un prestigio enorme. Entonces, claro, eso lo sabían todos los jefes de Estado de África y del tercer mundo. Entonces le dice que si me conocía, y me conocía, porque vive en París y yo lo conocía a él, y le dijo que me pidió que yo hiciera lo posible, o que me pidiera que yo hiciera todo lo que pudiera para que Camboya fuera reconocida internacionalmente, que entonces no estaba reconocida por nadie. Jean-Pierre Nouveau me llama por teléfono desde Camboya y me dice, me pide, ¿puedes hacer algo? Digo, yo puedo. Como al principio no sabía lo que era, sabía que no era del mes rojo. Dije, bueno, voy a llamar a Macías para decirle que Guinea, que reconozca que si quiere, que sin meterme en su asunto, pero si él no tiene información, se la daré favorable del príncipe Norodom Sihanouk y que lo reconozca. Y Macías lo hace en el acto. Entonces me llama emocionado, Jean-Pierre enseguida, porque fue instantáneo, que si puedo hacer algo más en otros países africanos. Digo, pues voy a llamar a Diallo Telly. Diallo Telly era el secretario general, nada menos que de la Unidad Africana, en Senegal, diplomático, francés. Muy elegante, culto, hablando un francés correctísimo, y se lo digo, y como habían hecho Diallo Telly, cuando yo terminó aquí en Madrid, en la conferencia constitucional sobre Guinea,
a mí me procesaron. El mariscal de Gante, que era un juez de orden público, distinto del que en la cárcel era Gómez Chaparro, pues este mariscal de Gante inicia un proceso que implicaba para mí 30 años de prisión, una cosa tremenda, por alta traición a España, por lo de Guinea. Se enteran, yo no hice nada, pero se enteraron en Guinea del tema, llamaron a Diallo Telly, así le dijeron eso, y entonces Diallo Telly le puso un telegrama a Franco, diciendo que si no, suspendían en el acto, archivaban el proceso contra mí, la Unión Africana rompía relaciones con España, entera, toda África. Yo, acordándome de eso, digo, voy a llamar a Diallo Telly. Lo llamo, también fui muy amigo de Amadou, el director general de la UNESCO, todos procedentes del tercer mundo. Este me manda a su hijo para que yo lo vigile y lo eduque, el derecho, si es que tenía yo un prestigio enorme entre todo el tercer mundo, por lo que hice en Guinea. Entonces llamo a Diallo Telly y le digo, mira, y eso sí que no hacía falta que le explicara nada. Dice, me lo has quitado del pensamiento, porque yo pensaba que algo teníamos que hacer por Norodom Sihanouk antes de que pueda allí ocurrir una desgracia. La desgracia para él era que cayera en manos de lo que pasó. Dice, por tanto, de acuerdo, lo haremos, yo lo transmito enseguida, y lo transmitió. Y por lo menos hubo 10 o 15 que antes del golpe de los Khmer Rojos reconocieron a Norodom Sihanouk. Me dio una altísima condecoración que nunca la he recogido ni le he aceptado. Porque en aquella misma época en que me lo comunica Jean-Pierre Nouveau, que vaya a Camboya para coger cristianismo, digo que no puedo, yo estaba entonces a punto de ir a la cárcel por la situación, estaba a punto. Y llamé al periódico Ya, para tratar de frenar las amenazas que había enseguida de detención. Y en el periódico Ya, que era de la editorial católica, que era del cardenal Herrera, que era el antiguo Debate, que se le puso el nombre de Ya con bajo Franco, y era el periódico más leído además. Y allí estaba Bartolomé Mostaza, era el redactor jefe. Y yo lo conocía, como por la lucha política, yo conocía bien a todos los periódicos, lo llevé por teléfono y digo, oye, me van a detener, a ver si lo puede frenar publicando esta noticia, que en Camboya, y lo publicó, para que ver si que en Camboya me han dado otra condecoración, y lo publicó, para ver si me protegía algo, no me sirvió de nada. Pero bueno, yo no he ido a Camboya, ni sé lo que ha pasado, pero lo publicó. Te detuvieron. ¿Cómo? Te detuvieron. Hombre, claro que me detuvieron. No sirvió de nada. No leían los periódicos. No leyeron. En fin, aquí el tema de preguntas, venga. Bien, Víctor le dice, me gustaría preguntarle a don Antonio por qué no fundó el MCRC en los 80. Por Dios, en los años 80 yo estaba solo. Y la opinión pública española, de cada 100 españoles que leían la prensa o veían las televisiones, 99 estaban convencidos que yo era un corrupto, que me había enriquecido en Guinea Ecuatorial, y no solamente eso, sino que yo asesinaba, hacía condenas de muerte contra los enemigos de Nocía. De 100 españoles, 99 lo creían. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Perdón que te corrija. Probablemente la mayoría ni sabían quién eras. No, es que yo... Entre la gente así, sí, vamos, tú recordarás que yo no te conocía. No, pero... Vamos, no soy yo el No, pero por ejemplo, pero... había por lo menos 3 millones de españoles. Ah, bueno, eso se puede ser, sí. Me conocían perfectamente, y yo hablo de ellos, hablo contestando la pregunta. Yo era bastante... Entonces, si no hubiera sido difamado, es que no hay reforma. Hubiera triunfado la ruptura. Pero si Felipe González a mi lado no se debería ni abrir la boca. Si es un inculto, era un cantinflas. No, de verdad. Y sigue siendo. Y sigue siendo un con mucho cantinflas. dinero, pero bueno. Nada, y yo no podía hablar porque yo sabía que era despreciado. Y sabéis, mira, un pueblo, el español, que la prensa, no la televisión, entonces creo que no había todavía, no me acuerdo, que la prensa española publica en primera página que Trevijano escribe las sentencias de muerte contra los enemigos de Masías, que si algo fue acusado es de que mataba a los enemigos suyos, pero sin proceso. Y luego, que yo era propietario de todo el comercio pequeño de Santa Isabel, dueño de todo el cacao, madera y café que se exportaba de Guinea. Eso lo creen cuando lo que ha presentado Mújica y Felipe González
es 2 folios de papel con un membrete que pone Ministerio de Asuntos Exteriores en Guinea Ecuatorial sin firmar por nadie. Si eso jamás ha pasado en la historia de ningún país, que hayan publicado una difamación tan grave contra mí, bueno, lo de grave ya veremos, lo diré, una difamación cuando anónima, es un papel anónimo, y os queréis saber la verdad, la vais a saber. Primero, Guinea era asunto reservado, era secreto, no se podía hablar de ella, por temor a las represalias que podía tomar Macías. Cuando Felipe González le pide a Fraga que ya no puede resistir más mi oposición permanente a todo lo que se le ocurre a ellos para la Plata Junta, entonces cuando Fraga, que ha intentado anularme antes con la encarcelación, ya no está de ministro del Interior y no puede hacer nada. Entonces de ahí surge la idea de la difamación y compran a un antiguo embajador de Guinea por 25.000 pesetas, Esteban Onsué, embajador de Guinea en Madrid. Le dan 25, y este le entrega nada más que 2 folios de papel en blanco con el membrete de Asuntos Exteriores de Guinea, nada más. Y les dice de palabra, y toman nota, los asuntos de verdad en los que yo había intervenido en Guinea, de verdad. Por ejemplo, yo hice el borrador, las primeras clases en mi primer viaje allí, sin papel ninguno, ni libro, ni biblioteca. Solo con el papel blanco hice un concordato con la Santa Sede, me diréis. Pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo si tú eres ateo y lo primero que haces a Macías es un concordato? Sí, porque estaba acosado. Porque estaba acosado por el gobierno español. Porque allí había obispos negros. Y quería protegerlo. Porque habían dado un golpe de Estado contra Macías Castilla. Y había fracasado. Y el embajador Durán español había recorrido toda Guinea para asustar a los españoles que se fueran y pidieran indemnización al gobierno español porque Macías le había quitado el café, la madera, etc. Y era mentira todo. Entonces, como yo voy allí, veo la mentira, pues entonces hice varias cosas. Una, el concordato. Segunda, para proteger a la pequeña Guinea de la avaricia de los colonialistas españoles, hago un tratado de paz y de frontera, de buena vecindad, de Guinea con Nigeria, Camerún y Gabón. 4 tratados internacionales. Luego, Guinea no tenía ni para medicina, no tenía dinero, no tenía petróleo. Había unas concesiones para investigar si existía o no petróleo. Entonces me pide Macías 2 cosas de interés económico. Una, que le prepare un proyecto de ley para la investigación de petróleo, por si hay petróleo. Entonces no se sabía. Segunda, que le prepare un proyecto de ley para presentar en el Banco Mundial y que el Banco Mundial, junto con el gobierno de Guinea, funden en Guinea un banco de desarrollo económico. Y las 2 cosas las hice allí, sin bibliotecas ninguna, sin libros, sin nada, solo. Hice el borrador. Bueno, el Banco Mundial, perdón, el fondo, el que lo aprobó, felicitó a Macías de la sencillez y la lógica y la inteligencia del banco, que yo había presentado, del Banco de Desarrollo, no banco ni de depósito, ni emisor, eso nada, eso yo no me atreví, ni lo propuse siquiera. Un banco de desarrollo sí. Y segundo, el proyecto junto al banco, tener también un plan para investigar el petróleo, ese sí, yo no tenía medios. Entonces pedí que me mandaran por teléfono, estuve copiando, yo había estudiado la ley de Dinamarca, la ley de petróleo más importante, para mí, un punto de vista más progresista del momento, era la danesa, por Groenlandia. Y pedí por teléfono, que me acordaba, que me dieran los datos, y con esos pocos datos que pedí por teléfono, preparé la ley para el desarrollo, para la investigación petrolífera. Y luego se encontró petróleo. Y lo encontraron los americanos y las Chevron y los franceses, que los 2 que estaban operando en la zona. Y yo no tengo nada que ver, ni jamás, ni me he enterado de los resultados siquiera. Ese fue mi trabajo. Entonces esas cosas ciertas las pusieron en ese papel en blanco que les dio el antiguo embajador por 25.000 pesetas, lo publicó toda la prensa, yo convoco una rueda de prensa para desmentirlo, presento pruebas de que todo eso es mentira, por ejemplo, como la moneda de Guinea no era convertible,
el sistema, lo saben todos los que entienden algo de economía, se llama clearing. Cuando no tienen la moneda convertible, todo lo que España traía de Guinea o todo lo que sale de Guinea y lo que España entra allí es una balanza de entrada y salida y al final de año se liquida el saldo. Bien, pues tuve la suerte que en el Ministerio de Comercio publicaban hasta el último gramo o el kilo de café, cacao o metro cúbico de madera, con el nombre del exportador. Y estaban todos a nombre de quién. ¿Quién eran los exportadores? Los amigos de Carrero Blanco y de Castilla y del gobierno español y los generales, Cabanella, otros. ¿Cómo iba a ser mío si eran mis enemigos? Bueno, pues no sirvió para nada. Entregué todas esas pruebas y ni un solo periódico dice nada. Presento 13 querellas. Ni una sola es admitida. Llamo a justicia democrática. Esto ya en el 80. Eso fue en el año 70, finales del 76. Finales del 76. Llamo a justicia democrática, que he contribuido decisivamente a crear yo, entre jueces y magistrados. Y digo, mira lo que pasa. Nadie se atreve a admitir una querella contra el PSOE. Entonces yo os pido, con que no tengáis jurisdicción ninguna en la clandestinidad, hagáis en lugar de una sentencia un dictamen, diciendo que sabéis, que os doy todas estas pruebas, pues que todo lo que dice es falso, puesto que ahí están las pruebas de dónde está ese dinero, quiénes son los propietarios, todos los documentos. Y se lo pido a Cesario Rodríguez Aguilera, un excelente magistrado que estaba en Barcelona, vino, le dije, y me dijo, me parece la idea muy buena, no tiene otra salida. Dice, yo te llamaré desde Barcelona, va a Barcelona, lo propone en la Junta clandestina, secreta, de Justicia Democrática, y le dice, pero hombre, Antonio, ¿cómo puede ser tan ingenuo? Le dice a Antonio que es imposible, que sabemos que es una difamación del PSOE. ¿Cómo vamos a ponernos enfrente del PSOE? Eso es justicia democrática. Figuraros qué opinión tengo yo de la honradez y la moralidad de los que yo ayudé a fundar. Justicia democrática. Bueno, con eso he contestado a esta buena persona, ignorante de lo que es la política, que puede creer que yo en el año 80, con la difamación que pesaba sobre mí, tenía la menor autoridad para haber fundado el MCRC. Eso es imposible. Y lo he hecho cuando he recuperado la credibilidad. ¿Y sabéis cuándo la he recuperado? Si eso todavía dura. Si todavía hay, de verdad, créeme, hay millones de personas que creen que yo estoy corrompido. No saben por qué. De Guinea ni lo saben. Queda por ahí. Soy una persona rara. Algo mal he hecho en la vida. Bueno, eso queda. Y esas personas no se fían. Entonces, ¿sabéis cuándo yo he tenido la fortaleza mental? La moral nunca me ha fallado. Cuando el espionaje norteamericano, cuando la CIA de Kissinger, mi enemigo, el que a mí me impide seguir adelante con la ruptura democrática, eso que me bautizan despectivamente como Trevijano, un Maverick, publican los papeles de Wikileaks y ahí aparece mi nombre en unas páginas diciendo que lo de Guinea fue una difamación del PSOE. Ay, por Dios, ahí respiré, pero eso no hace mucho. Respiré diciendo, bueno, por menos mis enemigos, que es el Departamento de Estados Unidos, Kissinger, la CIA, dicen que el PSOE me difamó en Guinea. A partir de ahí digo, ahora tengo ya un testimonio irrefutable. Porque ¿quién iba a saber mejor que en esa época de la clandestinidad y era el tiempo de si yo estaba o no, tenía algo que ver con Guinea? Y es entonces cuando me decido a fundar esto, MCRC. Y que además ellos lanzaron al PSOE. No solamente eso. Hombre, como es Kissinger el que le pide. Vamos a ver. Es que son datos muy importantes. Kissinger le pide a Willy Brandt y Helmut Schmidt que influyan, o le digan, yo no sé la manera, a Felipe González para que me aparten de la escena política. Y es Felipe González el que lo intenta por 2 veces. La primera es Felipe González, siendo compañero mío de lucha antifranquista en la clandestinidad, estando en La Plata junta, me mete en la cárcel Fraga y Felipe González, de acuerdo con Fraga, me mantiene en la cárcel diciéndole a Willy Brandt y Helmut Schmidt que habían tomado la decisión en Bruselas, incluido el Partido Socialista francés y el italiano, porque allí tenía yo amigos íntimos, Chesson y Spinelli, que ahora los nombraré y recordaré en ellos, como también el que se casó con la hija de Churchill, Christopher Swan. Esos eran muy amigos míos y yo tenía apoyo enorme
de valioso, de amistad, de confianza. Bueno, pues eso voy también a recordarlo en Bruselas. Pues yo no pude hacer nada contra Felipe González porque Felipe González le dice a Willy Brandt y él puso en mí que ha ido a verme a la cárcel de Carabanchel donde Fraga me ha metido y que yo le he pedido a Felipe González que ante el movimiento que ha iniciado Clochesón y que ha seguido también Dumas, que era un abogado que luego también fue ministro de Asuntos Exteriores con Mitterrand, que Dumas incluso llamó a mi mujer estaba viviendo en Cristo Rey entonces, para decirle que venía con un colchón de dormir a dormir en la puerta de Carabanchel. El que fue ministro de Asuntos Exteriores, el mejor abogado penalista de París, mientras yo no salía de la cárcel. Y Chesson fue el que me contó la verdad del Partido Socialista interna, porque él pertenecía al Partido Socialista francés de Mitterrand. Mitterrand no tenía simpatía ninguna por Felipe González. Yo conozco todo a través de Chesson. Y Chesson me dijo que Felipe González le había pedido a Bruselas, a los comisarios del mercado común, que no hicieran nada para sacarme de la cárcel, porque yo le había pedido a Felipe González ese favor, que me dejaran en la cárcel. Ese es Felipe González. Eso es la persona que habla, claro, que después le hablan de los crímenes de qué. Los crímenes de local, por Dios. Si eso es nada comparado con la corrupción permanente del flip-flop, si antes de empezar. Felipe González. Pero nada más que entrar en el poder. Sí, eso tengo yo. Bueno, pues eso es lo que preguntan que me hacen. ¿Cómo pueden ser tan ingenuos de creer? Pero si yo no he cambiado de opinión, ni de lucha, ni de afán político, y soy un batallador, no tengo miedo. Si no lo he hecho antes, porque no pude. Otra pregunta. Bien, otro espectador le pregunta si conoce el caso de los cuadros desaparecidos del Museo del Prado. No lo conozco. Bien, otro espectador le pregunta ¿qué opina de Vox? ¿Quién es vos? El partido político. Un partido que ha sido por ahí, pero No tengo el menor interés. no lo sé. Nada, no. Supongo que he visto en la televisión una persona que parece muy honesta, pero nada más, no sé. La honestidad sola es una condición sine qua non. Es que por lo que yo he leído, es que es un partido al que teme el PP. Un rival del PP. ¿Eh? Que pueda hacerle Que podía ser un rival y entonces le han boicoteado. boicoteado en todas partes, conjunto con los demás partidos. A mí me da muy buena impresión la cara y la expresión de un señor que aparece en nombre de Vox en la televisión, en Intereconomía. Sí. Pero no sé Ya nada. ella al principio hubo lío porque la que era presidenta pues se marchó porque dijo que a ella no le gustaba, y que era, ¿cómo se llama? Cristina, que hemos hablado alguna vez. Cristina, No. Ahora recuerdo Cristina, que también hubo de presidente un catedrático de filosofía que coincidió conmigo en un programa de Lágrimas en la lluvia. Un catedrático que se llama, ahora yo lo sé, pero no quiero perder el tiempo con que me acuerde del nombre. Ese catedrático era el presidente de Vox. Y ese catedrático yo discutí con él, porque cuando yo dije que democracia no es más que una, me dijo, no, definiciones de la democracia hay mil. Y yo le dije, pues yo le digo una, a ver si le desafío que me diga otra. Le digo, democracia es la institución, una institución para garantizar la libertad política mediante dos instituciones. Una, la representación de distritos. Dos, la separación de poderes. Lo que no es eso, no hay democracia. En España no hay. Y él me dijo, hay mil. Y digo, pues dígame la segunda. Y naturalmente no me la dijo. Catedrático de filosofía. A ver cómo se llama. Quirós. Hay un catedrático de filosofía que se llama Quirós. Sí, González Quirós. González Quirós. Alto, fuerte. Sí, González Quirós. Bueno, pues este es un hombre ambicioso e ignorante de política. Sabrá, yo no lo sé, a lo mejor sabe mucho sobre el bien común. Eso yo no lo sé. Bien, Yo sé muy poco del bien común. Venga, otra. Eduardo le pregunta ¿existe Estado en los Estados Unidos o solo el gobierno? Uy, si le pregunta a Dalmacio va a decir que Los estados son los estados particulares que no son soberanos. Y como la representación es desde abajo, el poder está dividido desde abajo, el presidente no es más que soberano hacia el exterior. Por tanto, no hay Estado.
el gobierno de Estados Unidos trabaja con agencias, como si fuera algo así privado, porque tampoco hay separación entre lo público y lo privado, entre la moral pública y privada. No, hay una cosa importantísima jurídica, y es el juez Marshall. El juez Marshall, el filósofo político, uno de los más grandes de toda la historia, dijo literalmente de Estados Unidos, por eso es tan famosa, que no me acuerdo la sentencia, bueno, que dijo que la separación de poderes, esta formal, la que se elige el presidente por un lado y a los diputados senadores por otro, es solamente el reflejo de una separación mucho más profunda, que es la separación entre nación y Estado. Y dice, a la nación le corresponde legislar, al Estado le corresponde ejecutar lo legislado. Eso es Marshall. Y eso sí, eso es lo que yo pienso. Ese es mi pensamiento. Una cosa es que se utilice la palabra Estado y otra cosa es que exista el Estado en el sentido europeo. Bien. Vale. Luis le pregunta, ¿cómo se elige a un presidente en igualdad de condiciones? Eso es imposible. Es imposible que sea igual uno que otro de guapo, de fuerte, de sabio, de osado. Eso es imposible. Igualdad de condiciones, ¿qué? ¿Cómo igualdad? Eso es imposible. No hay ninguna persona igual a otra. A lo mejor es que quiere distinguir entre igualdad de condiciones Y oportunidades. No, pero eso es otra cosa. Oportunidades, pero... si ya la da él, por supuesto, puesto que hay dos, ¿no? Ya da por supuesto que hay se igualdad. refiere a Norteamérica porque allí existe... Bueno, es una pregunta incontestable. Yo le ruego a este amigo que medite un poco más y que madure más la pregunta. Es que hay que entender lo que quiere decir. Que no se entiende lo que quiere decir. No, yo no lo entiendo. Bueno, que te lo aclare él. Dile, yo lo entiendo. Dice que oportunidades. Igualdad de oportunidades. Sí. Eso es otra cosa. La igualdad de oportunidades no puede entenderse a tal extremo que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues todos los ciudadanos mayores de 21 años tengan la misma oportunidad de ser presidentes. Eso es imposible. Eso es nada, es una quimera. Eso no es. La igualdad de oportunidades será para que dentro de los que tienen la posibilidad y la... es que eso parte de un problema que nace en Tocqueville. Tocqueville distingue entre igualdad de oportunidades Las dos. e igualdad de condiciones, Claro. que no es lo mismo. Y eso es Tocqueville. Entonces, como la pregunta es igualdad de oportunidades y no entre la de condiciones, porque eso es lo que ha servido en Europa para distinguir las diferencias personales de dinero, de fortuna, por la desigualdad de condiciones de un hijo de una familia rica y de un pobre que pueden tener la misma igualdad de oportunidades, de educación, de sanidad, pero no de condiciones. No de condiciones. Eso en es. Europa es la distinción clave. Exactamente. En Norteamérica Por eso le hay igualdad contesto. de condiciones desde el principio. Eso es lo que Tocqueville le llamó la atención. Y en cambio en Europa no. No la hay. Tocqueville dijo que lo que más le impresionó a Tocqueville en toda su obra en la democracia en América son dos notas que a él le sorprenden. Una es esta, la igualdad de condiciones. ¿Por qué? Dice porque, y lo explica, es un país de granjeros. No tiene feudalismo, no tiene historia. Acaba de empezar. Entonces están todos en igualdad de condiciones. Y de frontera. Y de frontera. Ni de fronteras, Que el claro. que no está de acuerdo donde está, coge el caballo. Bueno, por esa eso fue la no- primera. Y la segunda, que le llamó la atención, fue que los jueces de primera instancia, es la segunda que le dejó perplejo, Claro. los jueces de primera Que instancia es la jueza de podían declarar en su sentencia anticonstitucional una ley invocada por las partes. Y claro, el perjudicado podía recurrir a la segunda y al Supremo. Pero lo que le sorprendió es que la constitucionalidad de las leyes pudiera ser apreciada en primera instancia, cosa inexistente en Europa. Porque es una constitución material. Claro. En fin. Bien, otro espectador le pregunta, ¿cuál es su opinión de la UNESCO? Al principio que yo tuve la opinión de la UNESCO buena. He tenido amistad con que fue director de la UNESCO, también de Senegal. Pero la UNESCO no tenía, al principio, en el año 1947, organiza la UNESCO Le Rencontre de Genève, donde invita a dar conferencias en Suiza
a toda la flor innata de la inteligencia europea. No solo filósofos, por supuesto, todos. No hay un solo filósofo de la época que no me cite que no estuviera allí. Ni un gran novelista, ni un gran músico, ni especialista, todos. Ortega y Gasset, por España, estuvo allí. Bien, pues a mí me decepcionó que en esa selección que hace la UNESCO, tan grande, que duró más de 10 años, los reencuentros, y solamente 2 figuras dijeron la verdad, no sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro de Europa. Porque todos los demás, incluido Ortega, se defendieron, porque se reunió para que la UNESCO hiciera una encuesta entre los más sabios, los más intelectuales, sobre cuál debía ser las futuras constituciones de Europa. Y ahí dijeron todos, menos estos dos, que había que volver a lo que había antes, que había que restaurar el parlamentarismo, entre ellos nuestro Ortega y Gasset. Y ahí está el ridículo, que lo tengo, la obra se publicó en Ediciones Guadarrama. ¿Y sabes quién la publica? Julián Marías, que hace la publicación y el prólogo. Bien, por ahí me decepciona que solamente entre los 200 personas o 100, una barbaridad, no me acuerdo el número, invitados, solamente Paul Azar, el de los clérigos, y George Lucas, el comunista húngaro, son los únicos, Así, Lucas, ¿no? los dos únicos que dijeron la verdad, que era imposible volver a lo que había antes, que era repetir las causas de la guerra mundial. Y por eso de la UNESCO hizo un informe donde esto nada me decepcionó. Y desde entonces yo ya no confié en la UNESCO. Pero es verdad que luego, presidentes africanos de la UNESCO, pues me pedían que orientara intelectualmente o universitariamente a su hijo, y lo hice. Y es más, una vez tuve yo un favor, me hizo Amadou, y es que me detectaron, siempre me detectan enfermedades que no tengo. Menos mal que la pierna sí que la tengo rota. Pues ya no, eso no me pueden engañar. Pero voy a contar cosas que hasta dónde puede llegar el odio y la venganza contra una persona que defiende ideas contrarias a las que todo el mundo defiende. Yo fundé la revista Reporter, porque no tenía ningún medio, después de la difamación, compré una revista no clandestina, una revista que era el propietario Antonio Asensio, el de Interview, que se llamaba Reporter, y era de mujeres desnudas. Y la compré porque no tenía ningún medio, después de la difamación, de publicar artículos. Eso que me has preguntado, ese amigo, que por qué no hice. Lo hice en los años 77, después de estar difamado. Y fundé una revista que me costó muchísimo dinero. En aquella, yo el dinero lo ganaba como abogado y luego lo gastaba, como sabéis, en mi familia y la política. Bueno, pues la revista aquella me costó 60 millones de pesetas cerrarla, porque hubo amenazas de bombas continuas. Y le dio miedo a los periodistas. ¿Pero por qué? ¿Por las señoras o porque escribías? No, antes, no, porque escribía yo. Había amenazas de bombas, de destruirnos, porque estaba yo. Ya las señoras fui poco a poco quitándolas, ya quedaban muy pocas. A lo mejor por las señoras. Sí, pues no sé, bueno, hubo la amenaza de bombas. Y el director, que se llama González, dimitió. Y tuvo que cerrarla y pagar a todo el mundo. Bien, en esa época, yo noté que tenía en el glúteo una bolita dura, como un garbanzo, que me dolía un poco, sí, acerca de la ingle, pero glúteo. Y un día que estaba aburrido, como al lado de mi casa estaba el hospital angloamericano, allí al lado de Cristo Rey, fui y pido un especialista en la zona, y aparece un doctor, que era chileno, me atiende, yo no lo conocía de nada, ni yo de él sabía quién era por el nombre. Usted sí, usted escribe la propietaria de la revista, tal, él me conocía. O sea, que veían las mujeres desnudas. Probablemente, bueno. Entonces me dice, que le digo lo que me pasa y dice, bueno, pues vamos, me dice, tengo que hacerle una coloscopia. Es decir, ya sabéis lo que es, de horrible. Sí. Bueno, ahora ya no. No, porque antes era muy gordo, ahora el tubo. Ahora ya creo que no son. sé cómo lo hacen, pero. No, que son muy pequeños. No sé, pero no. Y va a la radiación, que hay luz y muy pequeño. Bueno, entonces me hace la coloscopia. coloscopia.
la rectoscopia. Termina, no me dice nada, 5 minutos, termina, bueno, viste. Y me dice, siento decirle que tiene usted cáncer. En el recto, en el colon, claro que tiene cáncer. Y le digo, ¿y me lo dice usted sin necesidad de biopsia? Sí, no me hace falta porque está muy avanzado. Y que es operable, dice, no merece la pena. Entonces, ¿qué me queda de vida? Dice, unos 3 meses. Bueno, pues muchas gracias. O sea, ¿tú quién eres? ¿Qué le debo? ¿Eh? ¿Tú quién eres? No, yo, nada, se No, llama... pero ¿quién eres ahora? Ah, yo no lo sé. Ah, yo. Claro, ahora ¿quién eres? Un Si zombie. te quedaban 3 meses de vida. Ah, bueno, bien, de acuerdo. Pero es que aquí no termina la historia. Entonces, figuraros como yo a mi casa ni le digo nada a mi mujer, no digo nada. Y llamo a un amigo que tenía un hermano especialista en este tipo de... Le digo a su hermano y yo le dije, que venga ahora mismo. Yo no quería perder ni un minuto. Y voy a otra coloscopia, a otro médico. A subir. Me mira y me dice, pero si no tienes nada. ¿Pero cómo que no tengo nada? ¿Pero cómo sea un médico del angloamericano? Se llama tal, Rodríguez. Nada, no tienes nada, en absoluto. No me quedo tranquilo. Y entonces llamo al director general de la UNESCO, a París, y digo, averíguame, quién es el mejor especialista del mundo en cáncer de colon, que voy ahora mismo a que me vea, mañana mismo. Y me llama enseguida, dice, pues la Universidad de Leeds, donde hoy está uno de nuestros corresponsales, que es Horacio se llama, ¿no? Hilario. A la Universidad de Leeds, donde está el doctor Goldfinger, Goldfinger es una película muy parecida. Voy a verlo, me examina, me hospitaliza, me examina y dice, usted no tiene nada. Pero ¿cómo? Pero nada de nada, ni ha tenido nada. Digo, entonces esto que tengo, dice, son bolas que no tienen importancia, de grasa, que ha durado ahí, nada, no tiene nada. Pero ya que usted ha hecho el viaje, si quiere, se la quito. Porque eso no es nada. Digo, bueno, pues ya que estaba allí, digo, ya que usted es tan amable, pues quítemela. Me metió en el hospital, me la quitó. Bueno, ahora voy a ir. ¿Por qué era íntimo amigo del director de la revista Reporter? Yo no lo sabía. Como había cerrado la revista por la amenaza de bomba, se vengó de mí, haciéndome creer que tenía cáncer. Esa es la profesión médica de Chile, el hospital angloamericano. Figuraros lo que yo pienso de la venganza humana. La venganza, porque yo al otro le pedí, yo no lo eché, él dimitió, corrió el miedo en toda la redacción, pagué toda la indemnización a lo que me pidieron, no hubo ninguna discusión, perdí 60 millones de pesetas y el médico suyo me dice que tengo cáncer y que no es inútil que me opere, que no puedo. Qué estupidez. Bueno, es que me pasan cosas que en la vida. No, pasan muchas cosas. Sí. Bien, Juan. Es que la estupidez es las cosas que mueven el mundo. No, la estupidez no, y el odio, y la antipatía, y la venganza, y la miseria. Pero generalmente con una mezcla de estupidez. Sí, no, de estupidez, no, sabía que yo no tenía nada, me quiso no asustar, me quiso preocuparme de verdad, infantil. que me muriera del susto, yo qué sé. Ya, A ver, vamos, Juan. Una venganza del chinito que decíamos antes. Sí, la venganza del chinito. Lo que pasa es que tú tenías dinero y te fuiste a tal y amigos te fuiste a eso, pero si no, ¿otro qué hace? Amargarse la vida. No, pues vivir lo mejor que pusiera los 3 meses. Creyendo que a los 3 meses diría, pero ¿qué hago ahora? Y luego se encuentra con que vive. A ver, Que Juan. le quiten lo bailado. Claro. Bien. Otro espectador le pregunta sobre su opinión sobre Gibraltar. Uy, tampoco la tengo mucho. Hombre, conozco el origen histórico. Hay Venga, una cosa muy interesante. venga. Que los gibraltareños han dicho que si Inglaterra se sale de Europa, Ah, sí, ellos lo he leído. piden la anexión a España. No Exacto, sé la sí. fórmula, pero así que hay que apoyar. Que a tienen los- miedo, tienen miedo. Claro, se les acaba el contrabando, porque la Unión Europea Venga, seguramente otra lo pregunta. consiente. Ya no hay más preguntas, don Antonio. Pues ya está. Está estupendo. Sí. Agradezco, yo creo que las preguntas de hoy han sido buenas. Y damos por terminada la sesión. Esperamos haber satisfecho a nuestros amigos. Y hasta la próxima vez, que será cuando el lunes, no. El miércoles. El El domingo, miércoles. el domingo. El domingo. Muy bien. Pues gracias, Juan y Paco. Y Paco, no, Carlos. Que yo lo llamo Paco porque
Es una manera de poner un sinónimo a un tal Carlos. Porque estás pensando en Franco. Uy, no, Hombre, buena eso comparación. no. En fin, de acuerdo. No, tú eres mucho más alto. Vale, ahí estamos.